pero vamos por partes. Vale. ¿Te parece? ¿Naces tú en la Ciudad de México? Sí, yo nací en México en 1964. Ok, pero tus papás, ambos cubanos. Mis padres cubanos. Bueno, no sé, como tú, creo que Graciela lo platicó en tu programa, ellos salieron de Cuba más o menos mi papá primero en el 61 y después mi mamá en el 62. Opositor al régimen. Pues tuvieron que salir en circunstancias muy, muy difíciles. Mi padre tuvo que escapar de Cuba porque pues, en ese momento no estaba a favor, obviamente, de esos cambios porque fueron muy radicales y bueno, era una Cuba muy difícil, ¿no?, para vivirla. Y entonces, por esa ideología, pues obviamente se vio con las circunstancias en contra y gracias a Dios fue un camino muy largo y de aventuras, pero lo logró, pudo escapar, no fue una salida así de que vente a México porque y aquí te quedas. Incluso hay una anécdota que tu papá, al pretender a tu mamá, se va a una reunión, o sea, se va a verla y no se queda en una reunión donde estaban sus compañeros y los matan a todos. Bueno, efectivamente, mira, lo que pasa es que en esa época en Cuba habían grupos que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, ¿no? Entonces se reunían y hacían sus grupos, ¿no? Casi todos eran muchachos jóvenes, ¿no? Claro. Y en esos grupitos, pues te estoy hablando de 120, 130 muchachos, y ese era el grupo que tenía mi papá, ¿no? Wow. Mi papá se casa con mi mamá y recién casados mi mamá le pide a mi papá que no vaya a la reunión porque pues, se acaban de casar, que se quede con ella, ¿no? Mi papá se quedó. Pero esa noche los soldados ya los tenían muy bien ubicados y esa noche llegaron a donde estaban todos reunidos y los mataron. No, pues, pero dijeron, señores, aquí falta uno, vamos por él. Y entonces lo fueron a buscar. Y gracias a Dios y al destino, el que lo va a buscar al frente del grupo de soldados. A ver, espérame, Toyo. Es lo que te iba a preguntar. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Es cierto? Señor, señora, si usted cree que lo que ha visto en telenovelas y series es asombroso, esto es vida real. Por favor, Toyo, Correcto. adelante. Sí, es real. Pero es una historia de amor, más que nada, porque por las circunstancias ellos se tienen que separar. Y gracias a Dios y al destino se vuelven a reunir aquí en México, pero nunca sabes qué va a pasar, nunca sabes qué es el futuro, ¿no? Y efectivamente esa noche se queda y van por él. Y el que encabeza el grupo de soldados era su mejor amigo de chiquito, que es el que le salva la vida, porque le dice, te doy 5 minutos para que salgas y nos acompañes. Pero en su cara, como él lo reconoció, eran 5 minutos para que te vayas, para que escaparas, te hagas claro. algo. Y esa noche, pues mi mamá dormida, mis abuelos que vivían ahí con ellos, dormidos, el lugar de donde ellos son de Cuba se llama Trinidad, es un pueblo muy bonito, un pueblo tipo colonial español, con calles empedradas digo, para ponerlo en contexto, como si fueras un tipo San Miguel de Allende, más o menos, con mar, muy bonito. Entonces, pues ahí empieza la historia de mi familia, ¿no? O sea, mi padre escapándose, mi madre sin saber qué está pasando, mis abuelos tampoco, y él, pues, buscando la manera de salir, ¿no? ¿Y cómo llega a México? Él llega hacia el lado político. Yo sé que la migración, pues es como más sencillo llegar a Miami o quizá más sencillo llegar a Mérida, Claro. Pero ¿a dónde llega? En esa época ya todo el país estaba sitiado, o sea, había retenes, no podías llegar tan fácil a La Habana, no era como agarrar el coche e ir, ¿no? Había que pasar por retenes, a qué vas, tus papeles, o sea, había mucho control, muchísimo control, que ese era el problema que él tenía, cómo poder llegar a La Habana, ¿no? En el trayecto de cuando está escapando, él cae de techo en techo, porque él lo que hace es poner una escalera, subir al techo, y como todas las casas se mantenían a un solo nivel, iba brincando de casa en casa. Y mi papá conocía a todos los vecinos, obviamente, ¿no? Entonces pasa 4 o 5 casas más, y al ir corriendo se cae y se lastima una pierna, se rompe una pierna. Pero dice que con la adrenalina de la persecución no sintió el golpe. No sintió el golpe. O sea, él siguió y tenía la pierna deshecha. Pero fíjate que cuando vienes a ver la historia, sí, gracias a ese accidente, él pudo llegar a La Habana. Porque entonces cuando él cae en la casa donde ya baja, mi papá venía muy lastimado y la persona que vivía en la casa lo ayudó. Y le dijo, mira, te están persiguiendo, lo que vamos a hacer es, te voy a llevar a donde salen los coches que van a La Habana, una especie de colectivos, que entonces iban recogiendo gente hasta llegar a La Habana, ¿no? O sea, se llenaban y ya.
hasta La Habana. Y salían cada X tiempo, ¿no? Entonces mi papá se desmonta en uno, era muy temprano, iba solo. Pero la siguiente parada era un general del ejército, el que le hace la parada al colectivo. Entonces mi papá pues entra en pánico, dijo, oye, esto ya... No, ya valí. Pues ya, o sea, así es Ya mi valí, destino y así claro, lo tengo ya. que hacer. Pero resulta que ese general, cuando se sube al coche, voltea a ver a mi papá que venía en el asiento atrás y le pregunta que qué le pasó porque le alcanza a ver la pierna, ¿no? Entonces le dice, bueno, yo voy a La Habana a que me atiendan porque tuve un accidente. Y entonces el general que lo ve le dice al chofer, le dice, ya no pares por nadie más, vámonos directo a La Habana porque este muchacho está grave. Entonces mi papá pues le sorprendió, ¿no? Pero lo que más le sorprendió es que cuando llegaban a los retenes del ejército, como venía el general, pues no los paraban. No había revisión. No había revisión. Entonces todo el mundo veía al general y adelante. O sea, Oye, tu papá en esos días vivió varios minutos que cambiaron su destino. muchos destinos, muchos minutos que cambiaron su destino, muchos, porque el destino cuando lo vienes a juntar, te das cuenta que todos tenemos ya un camino trazado, ¿no? Cuando él llega a La Habana, unos sacerdotes lo esconden prácticamente para que no le hagan nada. Y entonces ahí es donde él empieza a buscar la manera de entrar a la Embajada de Brasil, porque era la embajada donde tenía el acceso por una amiga que trabajaba ahí. Pero era imposible. O sea, prácticamente en ese momento las embajadas estaban sitiadas. Ok. Y entra, ¿y qué pasa después de la pausa comercial? La presencia estelar de Toño Mauri del Minuto, que cambió mi destino. Y después de México llegó a la ciudad sin conocer a nadie. Imagínate, tener que salir porque tú tienes que salir. Y llegó a México una noche sin... ¿A dónde voy, no? 5 o 6 millones de habitantes. ¿A dónde vas? Un monstruo como México. Un monstruo con $30 que le dieron para salir.